Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a comunicarme con ustedes por este medio, eh, recordando que seguimos guardándonos aquí en casa para pues protegernos de este virus que anda por ahí circulando, ¿verdad? Y recordando que pues debemos de lavarnos nuestras manos varias veces al día con suficiente agua y jabón y por lo menos durante 20 segundos debemos de hacerlo. Bien, hoy seguimos con la serie de Jesús nuestro Señor, que es el tema que estamos viendo. Es un tema, ya les había comentado, es muy bonito, muy fascinante y en especial el día de hoy tenemos una lección, nuestro tema habla sobre un acontecimiento asombroso. Pero antes vamos a dirigirnos en oración para pedirle a Dios que nos guíe. ¿Sí? Cerremos nuestros ojos. Señor, bendito Dios, te doy gracias porque hasta el día de hoy tú nos cuidas. Señor, tú dirígeme para que sean tus palabras que por medio de mí pueda explicar sobre tu palabra y sobre todo que allá en casa, Señor, les edifique a los niños, aprendan de ti, Señor, para amarte más y obedecerte. Te lo pido en nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Bien, pero antes de ver este tema, quisiera que repasemos la lección pasada. Vimos, ¿se acuerdan? Que como Jesús es tentado por Satanás sin lograrlo. Jesús derrota a Satanás. Recuerdan que veíamos algunas personas que tienen ideas falsas de cómo es Satanás, que anda vestido de rojo, que tiene una cola larga, cuernos, que usa un tridente, pero precisamente eso es lo que quiere Satanás que pensemos, que no es real, que es alguien que no hace daño. Sin embargo, en su palabra Dios nos dice, ¿verdad?, que es un mentiroso, es un asesino, que es padre de mentira, que sobre todo es un enemigo de Dios, pero Dios es más poderoso que él y él nos ayuda cuando él nos tienta a derrotarlo, así como lo hizo el Señor Jesús. Y veíamos que es muy importante que memoricemos su palabra, los versículos que vienen en la Biblia, para poder nosotros repetirlos cuando Satanás nos hace que cometamos pues desobedezcamos a Dios. La lección pasada veíamos el Salmo 119:11, espero que se lo hayan aprendido, ¿sí? Bueno, en esta ocasión, primero antes de ver la lección, quisiera que veamos qué significan dos palabras. La primera, ¿alguno de ustedes ha escuchado lo que es un milagro? Bueno, un milagro es una obra grandiosa y buena que solo Dios puede hacer. En el Antiguo Testamento, recuerdan cuando el pueblo de Dios, los hebreos, venían huyendo de Egipto, del malvado faraón, porque él quería destruirlos. Entonces llegan y ya no pueden avanzar más, se sienten pues acorralados, porque atrás viene faraón persiguiéndolos y ante ellos está el mar, está enorme. ¿Y qué hace Dios? Separa el mar, ¿verdad? Inmensa, así con todo poder pueden pasar por ahí el pueblo hebreo sobre tierra seca. Esto fue un milagro grandioso que hizo Dios para preservar al pueblo de Israel. Bueno, esa será la primera palabra. La segunda es fe. ¿Qué es fe? ¿Algunos de ustedes saben? Bueno, déjame decirte que tú día a día demuestras tener fe en algo o en alguien. Por ejemplo, cuando tu mamá te prepara tus alimentos, cuando tú vas a comerlos, lo haces con la seguridad de que no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tienes la confianza de que tu mamá te los hace de una manera limpia y con mucho amor. Entonces crees que eso no te va a hacer daño. También tal vez cuando eras más pequeño, tu papá o alguien cercano a ti
jugaba contigo a lanzarte al aire y luego te atrapaba, ¿verdad? Tú tenías la confianza de que no iba a permitir que te sucediera nada malo de caerte. ¿Por qué? Porque tenías la confianza de que ahí estaba con los brazos listos para atraparte. Entonces, eso es fe. ¿Qué es? La Biblia aquí nos dice lo que es fe. Fe es la convicción de lo que, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Bueno, que creemos en algo que no vemos y actuamos como si lo viéramos. O sea, creemos lo que Dios nos dice aquí en su palabra y actuamos en función de eso y lo obedecemos. Eso es tener fe. Bueno, nuestra lección de ahora se empieza esta historia donde hay en una casa hay gozo, están muy contentos porque creen, se va a celebrar una boda. Cuando nosotros tenemos una boda en nuestra familia o un amigo se casa, es momento de gran gozo en nuestras vidas porque nos da mucha esperanza esta situación. Entonces, en este lugar hay un lugar que se llama Caná, donde sucedió esto, Caná de Galilea, cerca de Nazaret, donde creció el Señor Jesús. Ahí se iba a celebrar la boda. Entonces se contrató a un organizador de boda para que se encargara de los detalles, que no faltara nada. Es muy importante tener un organizador de bodas. Les platico, yo cuando me casé hace muchos años ya, pasa de esto, yo no tenía un organizador de bodas. Recuerdo que cuando yo ya estaba en medio de la fiesta, van y me dicen, ¿sabes qué? Ahí está el pastel, está guardado en la cocina, está muy grande, pero no se puede repartir porque se olvidó traer los platos, unos platitos para servirlo. En mi época no existían las tiendas que abrían todo el día, mi boda fue en la noche, entonces ya todo estaba cerrado y no podía comprar. ¿Y qué pasó? No se sirvió el pastel. Entonces se termina la fiesta, se van los invitados, se van los meseros y con los meseros se fue mi pastel. No nos dimos cuenta que los meseros se llevaron el pastel. Si hubiera habido un organizador de bodas, él hubiera estado al pendiente de todos los pequeños detalles, pero no había. Pero en esta boda sí tenían un organizador de bodas, entonces él estaba al pendiente de que hubiera suficiente comida para cuando se celebrara la boda. Entonces llega el momento de la boda, se va a celebrar y ¿qué crees? Ahí llegó un invitado muy especial a esta boda, Jesús. Sí, el mismísimo Jesús llega a esta boda y no venía solo, venía con su mamá y acompañado de sus discípulos. El encargado de la fiesta o el organizador de bodas condujo a los invitados a sus asientos. Los sirvientes llevaron bandejas llenas de cosas deliciosas para comer. Se colocaron canastas con frutas sobre las mesas. Todo funcionaba bien mientras los sirvientes seguían las instrucciones del organizador de bodas. Los novios se sentaron en un lugar especial de honor y observaban a los invitados que disfrutaban de la fiesta. Entonces María, la madre de Jesús, observó al organizador de bodas y vio que estaba muy preocupado y le pregunta, ¿qué pasa? Y él le responde, se acabó el vino. Esto que acababa de suceder era muy vergonzoso. ¿Por qué? Porque todavía estaban los invitados y que ya no tuvieran que tomar era muy lamentable y María pensó, si esto me hubiera pasado a mí, ¿cómo me sentiría? Yo me hubiera sentido muy mal. Entonces, María miró por el salón y vio que Jesús hablaba con algunos invitados. Fue rápidamente hacia donde él estaba. Sabía que él podía ayudar en lo que había pasado. María dijo, se les terminó el vino. Luego les dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga.
Entonces Jesús llevó a los sirvientes a un lugar donde había 6 tinajas para agua. Estos ya estaban vacías. Sin embargo, Jesús les dice que las llenaran con agua. Ellos no sabían lo que Jesús iba a hacer, pero Jesús sí lo sabía. Los sirvientes obedecieron y fueron rápidamente al pozo de la aldea. Sumergieron baldes de cuero en el pozo y llenaron las tinajas más pequeñas que podían acarrear. Recordemos que aquí no había llaves donde, como en nuestras casas, donde sale el agua. Ellos tenían que ir hasta un pozo para acarrear agua. Entonces los hombres hicieron muchos viajes hasta que las 6 tinajas estuvieron llenas hasta el borde. Es probable que los sirvientes se preguntaban, pero lo que se necesita es vino, ¿para qué estamos llenando de agua las tinajas? Y probablemente también los discípulos pensaban igual. Sin embargo, Jesús les dice, saquen un poco de esto y llévenselo al organizador de bodas. Entonces los sirvientes obedecen, sacan de las tinajas líquido y se quedaron asombrados. ¿Qué creen? Ya no era agua. Esta agua había sido transformada en vino. ¿Pero qué había pasado? Jesús no dijo ni una palabra, no le echó nada a estas tinajas, ni siquiera tocó las tinajas, sino con su gran poder transformó el agua en vino, porque Dios que creó el agua puede transformarlo en vino y Jesús es Dios. Los sirvientes se dirigieron apresuradamente a ver al encargado de la fiesta. El agua de las tinajas había sido transformada en vino y Jesús lo había hecho. Los discípulos lo miraron llenos de asombro y maravillados. El organizador de bodas probó el vino y pensó, esto es extraño. Entonces llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Cuando la gente ya bebió bastante, se sirve el de menor calidad, dijo él, pero este vino es mucho mejor que el primero. Guardaste el mejor vino para el final. Ni el organizador de bodas ni el novio sabían que Jesús había hecho un milagro. Sin embargo, los sirvientes y los discípulos sí lo sabían. Entonces los discípulos, al ver esta obra grandiosa y buena que Jesús había hecho, creyeron en él, porque al ver esta señal donde él manifestó su gloria. ¿Pero qué fue lo que creyeron? Bueno, creyeron que él es el Salvador, el Mesías, que es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan lo que vimos, lo que era fe? Anteriormente, entonces esto es lo que ellos creyeron, tuvieron fe en que el Señor Jesús es el enviado, es el Hijo de Dios. Nosotros, por ejemplo, también tenemos fe al ver lo que al Señor Jesucristo, pues no lo hemos visto físicamente como los discípulos lo vieron. Sin embargo, creemos que Él murió por nuestros pecados. También nosotros, el Dios, nuestro Padre, no nos entregó una Biblia personalmente. Sin embargo, creemos en su palabra, lo que dice aquí, creemos que Dios mismo lo ha plasmado aquí, ¿verdad? Entonces, qué historia tan maravillosa, qué asombroso milagro acabamos de ver. Entonces, hoy precisamente tenemos el versículo para memorizar, Primera de Juan 3:23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan 3:23. Entonces, ¿por qué creemos que Jesús convirtió el agua en vino? Porque la Biblia los dice y nos cuenta exactamente lo que Jesús hizo. ¿Puede otra persona hacer lo que Jesús hizo? No, solamente Jesús es el único que puede hacer milagros. ¿Y para qué hizo este milagro Jesús? Bueno, lo hizo para demostrar que Él es el Hijo de Dios y creamos en Él. Bien,
Esta ha sido nuestra lección del día de hoy, cómo Jesús convierte el agua en vino. Me dio mucho gusto verlos aquí una vez más. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Cuídense mucho.